Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Que la pasión de Jesús esté siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Buenos días, Houston, y todos los que nos escuchan vía internet. Son las 11 de la mañana aquí en Houston y volvió otra vez esta ola de calor. Habíamos tenido un fin de semana muy, pero muy frío. Gracias a Dios, pues todo transcurrió normal en la ciudad y estamos iniciando nuestro segundo programa del año, el número 8. Nos quedan 4 más en esta primera parte de nuestra participación aquí en Radio María. Padre Antonio, buenos días. Muy buenos días, César. Muy buenos días. Buenos días, María. Aquí estamos. Muy buenos días. Buenos días, María Esther. También estaba corriendo, pero llegaste. Qué bien. Te estábamos extrañando. Padre, ¿cómo nos fue esta semana? Bien. Yo siempre metiéndome en tu vida. Bastante ocupada en pensar cómo arreglar, cómo preparar, cómo hablar de la manera más simple para que todos puedan entender, para que nuestro discurso sea un discurso fácil, simple, serio, pero simple. Sí, queríamos que ese detalle sería bueno que nuestros radioescuchas lo conozcan. Con el padre Antonio tenemos a veces espacios de conversación donde nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hablar la siguiente semana. Y el tema de hoy hace referencia al querigma y vamos a hablar del querigma, producto de lo que escucharon ustedes la semana pasada con el testimonio del padre Francis, que en repetidas ocasiones expresaba el término querigma, 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 querigma. Y a lo mejor muchos de los que nos escuchan pues no saben qué significa la palabra querigma. Entonces con el padre nos pusimos de acuerdo y vamos a profundizar en este término de querigma con el sentido de que ustedes puedan entender mejor el significado primero de la palabra y segundo, no solamente de la palabra sino de la experiencia de lo que es el querigma. El padre Antonio con esa inquietud durante toda esta semana estuvo muy inquieto, es más, hasta no durmió. No, dormí, pero no te acuerdas, inmediatamente después del programa, la vez anterior, era el 3 de enero, inmediatamente yo le dije, mira, el padre Francis habló al menos 4 o 5 veces de querigma. Uh-huh. La pregunta que me salió inmediatamente, toda la gente que escucha entiende esta palabra. Esto no significa decir que no tenemos confianza, que todos somos inteligentes, pero muchas veces nosotros hablamos de cosas que pensamos que son claras por todos saben. Y no es así. Pero por eso necesitamos siempre clarificar, simplificar, de manera que el mensaje pueda llegar a todos, de verdad a todos, pueda tocar el corazón de todos. No es un mensaje intelectual. Nuestro mensaje es un mensaje que llega al corazón. Padre, y también como parte del detalle, ¿cuánto tiempo, digamos, que utilizamos o que utilizas para preparar un mensaje o una...? Yo inmediatamente, ¿te acuerdas? Mientras volvíamos, al menos 2 días. Pensando, ¿cierto? Pensando, escribiendo, buscando, comparando, cosas, experiencias, y siempre buscando lo más simple, porque por mí puede ser claro. Ajá, para ti. Es nuestra vida, es mi vida. Al final lo diremos, ¿no? Es nuestra vida, pero la mayoría, no. Todavía no ha tenido esta gracia o esta experiencia. Es verdad. Es claro. Igual, cuando salimos de aquí, termina el programa y estamos pensando en el siguiente. Es más, ahora estábamos sentados pensando, ¿y qué
qué vamos a proyectar la próxima Pues, semana. Entonces, son detalles que es bueno que ustedes lo conozcan, porque hacer radio parece fácil, pero no, implica una preparación, implica un querer hacer siempre lo mejor para aquellos que nos escuchan. Y el día de hoy, pues queremos que este programa Expreso se convierta en ese espacio donde podamos compartir con simpleza de lenguaje estos términos teológicos, pero más que teológicos, de experiencia de vida, que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Ese es el sentido de nuestro programa, ese es el sentido de haber creado este espacio de Expreso, el café Expreso, que une a dos personas, en este caso el Padre Antonio y mi persona, porque tanto el Padre Antonio como yo pues nos unimos en ese café, el café Expreso italiano, el mío el café Expreso colombiano. Nos une ese vínculo de esta bebida, pero aquí en Radio María se convierte en un lugar donde vamos a compartir la vida, la experiencia de vida espiritual del Padre Antonio y la experiencia de vida espiritual de César y de todos aquellos que se acercan a este espacio, los que nos llaman, los que hemos tenido con enlace desde España, desde México, desde Argentina, que han estado aquí presentes. Entonces, bienvenidos a Expreso en este nuevo año, en este nuevo empezar. Empecemos diciendo entonces, Padre, la palabra querigma. Y antes de que empecemos a compartir lo que hemos pensado, les quiero compartir a todos ustedes, radioescuchas, que el cristianismo, nuestra religión, es ante todo y sobre todo una buena noticia. ¿Y cuál es ese ante todo y sobre todo esa buena noticia? De que Jesús vive y ha resucitado. Aparecen en los evangelios. Lo hemos visto, dicen las mujeres. Lo hemos visto, dice Pedro. Los hemos visto o lo hemos visto los 12 y hasta 500 una sola vez. Y el último en constatarlo fue Pablo. Y estas personas que lo vieron vivo, resucitado, comieron con él. Después de la resurrección. Sí, Señor. Se sintieron afectados en lo más profundo de su ser y se convirtieron en testigos trascendentales de este acontecimiento, el acontecimiento de ese Jesús que vive y que está resucitado. Y empiezan entonces a anunciarlo a todo el mundo. Ese es el contexto y ahí entonces aparece esta palabra, querigma. Querigma como mensaje, querigma como experiencia. Experiencia que transforma y mensaje que queda para aquellos que en estos tiempos lo empezamos a conocer a ese Jesús resucitado. Por lo tanto, y podemos dar una primera pincelada, ¿qué es el querigma? El querigma es la proclamación de un mensaje por quien el Padre Dios, por su Mesías, ofrece y hace realidad el reino en este mundo. El querigma es principalmente el contenido de la proclamación, es decir, el mensaje de Jesús y de un Jesús vivo, resucitado. Y por ahí empezamos nuestra reflexión. Claro, es un género literario bíblico. El querigma. Oratorio, el querigma. Esta palabra se aplica a la proclamación de los cristianos que se inicia poco después de la muerte de Jesús de Nazaret hacia el año 30. Damos inmediatamente un ejemplo de querigma. Del discurso de Pedro el día de Pentecostés.
Israelitas, oíd estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros por los milagros, signos y prodigios que realizó Dios a través de él entre vosotros. Como bien sabéis, lo matasteis clavándolo por manos impías, entregado conforme al designio previsto y aprobado por Dios. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Hechos 2, 22, 25. Por lo tanto, todo Israel esté en lo cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Hechos 2, 36. Este es el primer ejemplo que encontramos de querigma. Y estas manifestaciones con el aspecto de acusación están insertas, sin embargo, en el estilo y en la tradición del profetismo judío que podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Los que se han dedicado a la búsqueda del Jesús histórico consideran el querigma toda la doctrina que aparece después de la muerte de Jesús de Nazaret. Según la Sagrada Escritura, cuando Jesús inició su ministerio público, también ingresó en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó Lucas al capítulo 4, versículos 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después de leerlo, Jesús mismo se identificó a sí mismo con el Mesías del cual hablaba el profeta en sus escritos. Y la afirmación que hace Jesús en ese momento es conocida como el querigma o anuncio de la buena nueva y constituye la base de la prédica para sus seguidores. El querigma es esencial. Empezamos con dos constataciones. Numerosos católicos que han pasado a otras confesiones cristianas muchas veces aseguran que han encontrado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Con nuestras actividades pastorales normales no logramos conversiones, no hacemos nuevos cristianos, no creamos el gozo de un encuentro con Cristo. Para evangelizar nuestro mundo post-cristiano, hay que volver al tipo de anuncio hecho en el mundo precristiano, es decir, al principio. Nuestra sociedad es una sociedad post-cristiana. El anuncio precristiano, el primer anuncio, hablaremos después, es el querigma, que significa proclamar. Proclamar. Se refiere a la predicación y proclamación que hicieron los apóstoles una vez que Jesucristo ascendiera a los cielos y le dejara la misión de ir por todo el mundo anunciando su palabra y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leímos en Mateo al capítulo 28. El querigma es reconocido como el primer anuncio de la salvación, como la buena noticia por antonomasia. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha vencido la muerte y el pecado. ¿Cómo? Padeciendo, muriendo y resucitando, nos ha dado una vida nueva. Por tanto, el carisma no es una demostración de la fe. No es una serie de normas y prohibiciones. No es un conjunto de prácticas piadosas. Sí es una buena noticia para ti. Una buena noticia proclamada en sus términos esenciales. Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, mi amor. Es una buena noticia por personas que la viven.
es una buena noticia que es capaz de cambiar tu vida. Por tanto, el centro, el corazón, el nuez del carisma cristiano es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, muerto, resucitado por nosotros para salvarnos. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos querigma, por ejemplo, el anuncio de Pedro, el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, al capítulo 2. El discurso de Pedro después de la curación de tullido en el templo, capítulo 3 de los Hechos. El discurso de Pedro ante el Sinedrio, capítulo 4, siempre de los Hechos. El discurso de Pedro en casa de Cornelio, al capítulo 10 de los Hechos. El anuncio de Pablo a los judíos, en capítulo 13. El anuncio de Pablo a los paganos, en el Areópago, en la plaza, ¿no?, de Atenas, a capítulo 10 de los Hechos. El capítulo, 17. Una síntesis del carisma es esta. Cristo muere en la cruz según el designio del Padre. Ha sido resucitado y exaltado por el Padre. Ha recibido el don del Espíritu y lo ha derramado. Ha sido constituido Señor y Mesías. No hay salvación fuera de Él. Y el hombre recibe esa salvación por la fe, la conversión y el bautismo, la justificación en Cristo. En el querigma, en el anuncio, hay una palabra clave, justificación o salvación. La justicia de Dios nos viene dada gratis y nos hace hombres nuevos. Actualizando este anuncio, por ejemplo, con lo que dijeron, estamos en América, ¿no? Hablamos por la mayoría de habla hispana. Con lo que dijeron los obispos de Latinoamérica y del Caribe en la quinta conferencia de Aparecida, el 30 de mayo del 2007. Nos decían que es determinante el encuentro vivo con Cristo. Y a todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y los obispos hacían referencia a lo que pasó a los discípulos. Lucas al capítulo 1, versículo 79. Quienes se sintieron atraídos por la sabiduría de sus palabras, por la bondad de su trato y por el poder de sus milagros, por el asombro inusitado de que despertaba su persona, acogieron el don de la fe y llegaron a ser discípulos de Jesús. A salir de las tinieblas, su vida adquirió una plenitud extraordinaria, la de haber sido enriquecida con el don del Padre. Esto nos dicen los obispos. Mas, al llamar los suyos para que lo sigan, Jesús les da un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24. Por eso todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Más cercano a nosotros, el Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no?, del 24/11/2013, al número 165, dice:
hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio, o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. El querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lengua y nos hace creer en el Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Por eso el Papa, hablando a los catequistas, decía así: Jesucristo te ama. Tiene siempre que resonar siempre ese primer anuncio. Jesucristo te ama, dio tu vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Esto tiene que ser el anuncio del catequista. Esto es el anuncio principal, que tiene un sentido cualitativo. Es que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra forma a lo largo de la catequesis. La centralidad del querigma demanda ciertas características típicas del anuncio, que hoy son necesarias en todas partes, nos dice siempre el Papa, el número 165. Es decir, este carisma tiene que expresar el amor salvífico de Dios. Apela a la libertad. No posee posee notas de alegrías, de estímulo, de vitalidad y una integralidad armoniosa. Sobre todo, no reduce la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador, dice el Papa, ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio, que es cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Las características o las notas peculiares que tiene el querigma. Es claro, es la presentación de Jesús con sus tres grandes títulos. Te presenta el querigma: Jesús Salvador, Señor y Mesías. Y también se le denomina proclamación, en cuanto anuncia la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Y la evangelización comienza con el querigma, el cual es vida nueva, experiencia de fe, buena noticia, poder del Espíritu. Es claro, el querigma es el cimiento de la construcción cristiana y debe permanecer siempre. De lo contrario, la casa se vendrá abajo. El querigma es identificación y transparencia. Es decir, el evangelizador debe ser testigo lleno del Espíritu Santo, totalmente identificado con el mensaje que anuncia. Se trata que el mensaje que tenemos en la cabeza pase al corazón. Y esta es una de las primeras exigencias que tiene el querigma para que sea verdadero anuncio de Cristo. Al mismo tiempo, la identificación nos debe llevar a la transparencia, que es la propiedad de dejar ver a través de sí algo más. Jesús era transparente. El querigma significa también ruptura y éxodo. El primer anuncio no se puede hacer sin romper los muros. Jesús, quien siendo de Dios se despojó tomando la condición de servidor, Filipenses capítulo 2, tuvo que hacer una especie de éxodo de la divinidad hacia la humanidad. El querigma es experiencia comunicada de corazón a corazón. No se puede quedar en lo oculto. Debe ser comunicado. Y no es la comunicación de datos, ni de nociones, ni de doctrinas, sino de la experiencia viva de Jesús
que sale de un corazón destinado directamente a otro corazón. Podemos ver en la carta a los Corintios, carta a los Corintios al capítulo 4 o en los Hechos. Para finalizar esta comunicación sobre el carisma, un cuento. He leído en algunas partes que en una reunión de artistas, un declamador muy famoso deleitaba a los demás recitando trozos de poetas y dramaturgos maravillosos, empezando por Pablo Neruda, Shakespeare y otros, ¿no? Un sacerdote estaba allí y en un momento de descanso le preguntó si podía declamar el Salmo 23 sobre el pastor. El Señor es mi pastor, ¿no? El declamador le respondió, claro que puedo y lo voy a declamar, pero como condición, después de que yo lo declame, también usted lo declamará. El sacerdote, extrañado por la propuesta, aceptó. La declamación del artista fue preciosa, entusiasta. Una lluvia de aplausos cerraron su presentación. Luego fue el turno del sacerdote. Declamó el mismo Salmo 23 sobre el pastor. Al terminar, no hubo aplausos, solo un silencio muy grande. Un silencio especial, diríamos espiritual. Tal vez de algún ojo se escapó una lágrima. Pasados unos instantes, el declamador se levantó y dijo, ustedes acaban de presenciar algo muy grande. Yo declamé el salmo sobre el pastor porque conocía muy bien las palabras, pero él conocía el pastor. Hablar, proclamar, gritar lo que está en nuestro corazón es un movimiento de amor que se llama misión. De ahí la importancia de comprender la llamada que nos hace la misión a vivir y anunciar el querigma, es decir, ser luz de Dios en nuestras ciudades, en nuestro mundo. Y es así como en ocasiones algunos proclamadores, evangelizadores, catequistas, músicos utilizan diferentes medios para proclamar el mensaje. Y esa proclamación del mensaje se hace realidad para aquellos que lo escuchan, para aquellos que cantan, si es el caso de una canción. La gente se siente movida porque el que está proclamando lo hace desde su corazón, de su experiencia. Desde su experiencia de vida. La siguiente canción, Padre, que vamos a escuchar, tal vez tú a lo mejor la has escuchado. La siguiente canción es una canción para mí muy carismática. Carismática por el mensaje. Y porque al que lo escucha, la mayoría que la hemos escuchado, sucede algo en nuestros corazones. Y a lo mejor muchos de los que están ahora escuchando, el Señor se va a valer de este instrumento para hacer llegar el anuncio a sus corazones a partir de la música. Está Martín Valverde y Alex Campos. Estos dos cantautores, uno es católico, Padre, y el otro es protestante. Y los dos se unen en el Vaticano, en una conferencia que hubo, se unen los dos músicos para cantarle al Papa, o para cantarle al Papa, sí. Y se unen estos dos cantantes, uno por el lado protestante y el otro por el lado católico, y se unen en la misma canción. Vamos a escucharla. La canción es Nadie te ama como yo. Mucho la hemos escuchado, mucho la hemos llorado, mucho la hemos sentido. Y los invito que en estos momentos, los que están escuchando, hagan de esta canción un momento de oración. Vamos a compartirla con mucha alegría.
Ya ustedes la conocen, de hecho les vamos a pedir que la canten con nosotros, tal cual que la canten con nosotros. No es una canción de amor, me he cansado de explicarlo 1000 veces, no es una canción de amor. Es el amor que se hizo canción, eso sí. Y hoy, recordando al resucitado, quedamos claros que tiene que pasar el amor por un Viernes Santo para llegar a la resurrección. Y somos tercos, cantando, gritando, diciendo que el amor, como lo gritaba el Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado. Hoy ustedes, nosotros, la gente de Escolas, quedamos con esa misiva en el corazón. Así es. Gritarlo por todas partes. Hoy todos los que estamos acá arriesgamos, creemos, apostamos, seguimos, decimos que sí se puede. La gente sabrá, creerán si los ven amarse. No tengan miedo. El amor vence al miedo, echa fuera el miedo. Donde hay amor, no hay miedo. Así es. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, que a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama
Dese cuenta, padre, la canción. Martín Valverde empieza diciendo, no es una canción de amor, sino que es el Una amor... canción de alegría. Exacto, y es el amor hecho canción. Sí. Entonces, el centro de la canción es el testimonio, es el pregón, es el mensaje que la cruz le da a los hombres. Es decir, es ese mediador que es Jesús, que está cerca de nosotros, que camina con nosotros, que nos levanta en los momentos de dificultad, que nos da su mano, que nos rescata, que nos salva. Y es esa iniciativa que siempre, hermanos, siempre redescuchas, la iniciativa siempre va a ser de Dios, siempre va a ser de Dios y del mediador de Jesús. Siempre Él va a salir a nuestro encuentro. Es esa iniciativa es Cristo mismo, vivo, resucitado, que se inmiscuye en nuestra historia y está siempre en ese proceso de encontrarse con nosotros. No, la canción dice, no, yo he caminado a tu lado, Ajá. he sido tu mejor amigo. Ajá. No, mira, la cruz es la prueba más grande de mi aporte. Es una canción pasiológica, es decir, es un mensaje típico, pasionista. Hacía esta reflexión. Es un anuncio de la pasión de Jesús. Pasión como amor. Mira, fue tanto el amor que yo me hice hombre y abracé la cruz. Nadie no ama más del que da su vida por la persona que ama. Y la prueba propiamente del amor de Jesús es la cruz, es su muerte sobre la cruz. Y tomar en cuenta, entender esto, es claro que va a cambiar la cruz de instrumento de maldición a instrumento de bendición. De bendición. Bendita la cruz. Esto es el cambio, ¿no? El cambio paradojal de alguna manera, ¿no? Que pasa en este instrumento, ¿no? Y la cosa que los griegos o los corintios no entendían, pero Pablo... ¿Pero por qué no lo entendían, padre? Porque ellos estaban esperando... Porque la sabiduría del mundo, dice Pablo, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, habla de la muerte y de la cruz, el discurso en el Areópago, te sentiremos otra vez. Ven en otro Porque era momento. un escándalo, dice Pablo, es un escándalo la cruz. Pero por los que creen en Cristo es anuncio de salvación. Es anuncio de salvación que me da vida, alegría. Pasa a ser alegría. Mire, en Corintios 1, la adhesión de fe instaura la salvación, ¿ok? E inaugura procesos de conversión. Aunque el mensaje le parezca a muchos una locura. Es una locura. La locura de la cruz. Pues no es un discurso para un sabio, ni para persuadir. Es para llevar a transformaciones de vida. Ese es el querigma. El querigma es el anuncio que te lleva, cuando te encuentras con ese anuncio, te lleva a procesos de conversión. De adición a la fe. Por lo tanto, cuando existe en muchos de ustedes radioescuchas, empieza su proceso de querigma, esa es la propuesta, pero ahí no termina el proceso. Esa es la propuesta del Señor resucitado y tú tienes que dar una respuesta. Y esa respuesta es conversión. Cambio de vida. Es Cambia cambio mi vida. de vida. Es decir, sigo a vivir. No soy yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí, Pablo. Estoy crucificado con Cristo y no soy yo que vivo, sino que vive Cristo en mí. Esa es la identificación de la vida cristiana, del cristiano con Cristo crucificado, ¿no? Que no nos mueve solamente a lágrimas piadosas, ¿no? Sino que nos mueve, nos motiva a mirar al futuro, sabiéndonos acompañados, redimidos, amados en el abrazo de la cruz. La cruz, ¿no? En los latinos, los padres de la iglesia decían, ¿no? Stat crux tum volvitur mundus.
Es decir, la cruz está plantada en el corazón del mundo, mientras el mundo sigue su camino. Pero no se puede quitar esta cruz, que es el árbol de la vida, la vida nueva que Cristo nos da. Para todos los radioescuchas, abrimos el espacio para que ustedes, si quieren compartir estas experiencias querigmáticas, es decir, de transformación de su vida, lo pueden hacer, o si quieren compartir algo más de su vida, están los números de nuestros teléfonos en Houston: 713-939-0270, teléfono gratis 1866-880-7136, 713-939-0270 y teléfono gratis 1866-880-7136, para todos aquellos que quieran compartir sus experiencias o quieran profundizar tu experiencia o compartir tu experiencia aquí con nosotros en Radio María. Es el querigma, entonces, un acto, es el mensaje, ¿no? El mensaje. Y ese mensaje implica un acto, el acto de anunciar y comunicar, que está en el catequista, que está en el apóstol, que está en el maestro, que está en el evangelizador, que está en el profeta. Ese profeta, ese pastor, ese sacerdote, en comparación en el cuento, anuncia el mensaje, y ese mensaje, el que lo escucha, ¿no? Y tiene que, o suscita, más bien, suscita un proceso de conversión y de salvación, de adhesión. Adhesión de la fe, ¿no? Y esa adhesión a la fe para algunos es locura. Sí. Porque algunos pensarán, no, pero me están lavando el cerebro. No es para sabios, no es para agrandar el cabezón, no, es para agrandar el corazón y a partir de ahí empezar a transformar su vida en esa vida de entrega al otro, de servicio y de amor. Entonces, el querigma es un paso más. Tenemos una canción que nos va a entronizar en un momento de oración. Tú estás aquí, es de Jesús Adrián Romero, cantautor protestante, pero que tiene unas canciones que también nos invitan a entregarnos en oración y a sentirnos en presencia del Señor. Estamos esperando sus llamadas: 713-939-0270, teléfono gratis 1866-880-7136. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puede
una preguntita frente a esto del carisma, del querigma. ¿Muchos se pueden quedar en el querigma y quererse quedar en ese momento? ¿Está bien hecha la pregunta? ¿O sí. se entiende? Sí, entiendo. Es decir, yo recibo una buena nueva, ¿no? No puedo tenérmela por mí mismo, encerrármela en mí mismo. La palabra de Jesús, me viene ahora esta idea, ¿no? La palabra de Jesús de la mujer que encuentra una perla preciosa. De inmediato va a dar la buena nueva a sus amigas. Vengan, he encontrado. Así, la experiencia de la fe no es algo que se queda en nuestra privacidad, ya solamente lo comunico, la buena nueva. Lo comunica mi palabra, mi estilo de vida, mis opciones. No tengo que ser un predicador. Mi manera de ¿cómo se dice? Enfrentar todos los días los mismos problemas de siempre. De solucionarlo de manera distinta. No voy a perder la paz, la tranquilidad, en presencia del dolor, en presencia de los problemas, de las dificultades que afectan la vida de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Todo lo contrario, ¿no? Tú estás aquí, dice la canción, ¿no? La he escuchado en algunas iglesias de Justo, ¿no? Sentimos la majestad de Dios. La fe toca nuestros 5 sentidos, mis ojos, ¿no? Mis orejas, mi corazón, todo, nuestra vida está afectada. No es algo de ideológico, solamente se queda en nuestro cerebro, sino que afecta nuestra vida día a día. Es decir, aquel que ha tenido su experiencia de querigma verdadera, real, sabe que tiene que seguir en su proceso, o sea, sabe que sigue una vida normal con sufrimiento. Es el inicio. Empieza este camino. ¿Y qué tendría que buscar esa persona que tiene ese primer momento? Siempre nos dicen, busquen formación. Busquen enseñanza, busquen profundizar, ¿cierto? Sí, y sobre todo busquen cultivar la relación personal, la oración personal, la meditación. Es decir, para todos aquellos que han vivido su proceso de querigma, tengan en cuenta que no nos podemos quedar en el simple hecho de ese primer encuentro. He escuchado. Y me quedo en la escucha. Me quedo en la escucha. Voy, la buena nueva. Ajá. Voy a comunicar, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia de María, ¿no? De María el día de la resurrección. Ella fue al sepulcro, vio la tumba vacía, ¿no? La experiencia sintió a Jesús. De inmediato, los dos fue a comunicar, dar la buena nueva. Los 2 discípulos de Emaús. No, después del encuentro, del diálogo con Jesús, todos decepcionados, nosotros pensábamos, todo se acabó. Cuando se dan cuenta, hacen el camino atrás. Vuelven, corren, aunque era tarde, noche, corren otra vez, vuelven a Jerusalén a dar la buena nueva. Jesús ha resucitado. Hemos comido con Él, lo hemos visto. Y todas las diferentes experiencias, ¿no? Que han tenido los 12, ¿no? Se unen, ¿no? Se comparten. Jesús apareció a Pedro, los 2 de Emaús, María, y todo se comparte. Y esto te confirma, ¿no? Te hace entender que no se trata de algo que es una elaboración mental tuya. Sino que es un proceso de vida. Son procesos de vida. Y todo proceso carismático te lleva es el primer inicio de unirte a la fe y a un proceso de conversión. De un aprendizaje, Y después, Cornelio y su familia, después del anuncio, pidió el bautismo. Él y toda su familia. Pero antes el anuncio. Segundo, el bautismo. El bautismo. La profesión de fe. Bien, terminamos con la bendición por todos, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir el querigma.
que hemos recibido. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.